Seguro que ya sabes que todos los dispositivos digitales funcionan con señales altas y bajas que se representan mediante unos y ceros. En este vídeo realizaremos un proyecto que ponga en juego todos los conocimientos estudiados anteriormente. Crearemos un conversor que transforme los números decimales en binarios. ¡Comenzamos! El proyecto que te propongo va a transformar un número que introduzcamos mediante teclado, un número decimal, en un número binario. Pero la gracia está en que este número binario será representado mediante luces LED que conectaremos a nuestra placa Arduino. Como ya hemos visto anteriormente, las señales que manejan los pines digitales de Arduino son altas y bajas, que vienen a ser la traducción entre 5 voltios o un valor muy próximo a 0. Cuando tenemos la señal alta, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, digamos que sería representado mediante un 1, y cuando tenemos la señal baja sería representado mediante un 0. Esto quiere decir que todo lo que vemos en nuestro ordenador y todo lo que tecleamos tiene su equivalencia en unos y ceros, es decir, en binario. Aquí en la siguiente diapositiva a la derecha aparece una tabla donde he puesto los números decimales desde el 0 hasta el 15 y cuál sería su equivalente en binario. El 0 serían 4 ceros, el 1 sería 001 y así vamos aumentando esta combinación de unos y ceros hasta llegar a la máxima posible, que es la de 4 unos. Y digo máxima porque he puesto un límite de 4 bits, es decir, de 4 cajitas en las que cada una de ellas puede contener un 1 o un 0. En este caso tenemos 4 bits, pero en este caso también tenemos 4 bits. Otra cosa sería saber cuál es el valor de esos bits, que en este caso son todos 0 y en este caso son todos 1, pero en ambos son 4 bits. ¿Y cómo se transforma un número decimal en binario? Pues para ello necesitamos hacer divisiones y quedarnos con el resto de esas divisiones. Esas divisiones tienen un dividendo, que será el número decimal que queremos convertir a binario, y un divisor, que será el 2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en binario y binario viene de 2, porque tenemos dos símbolos, el 0 y el 1. Cuando vamos dividiendo y realizando divisiones enteras, el resto que nos va quedando al dividir entre 2 solo puede ser 0 o puede ser 1. Son esos restos los que nos van a servir para convertir un número decimal en un número binario. En esta diapositiva se aprecia claramente lo que acabo de comentar. Supongamos que tenemos el número decimal 107 y queremos pasarlo a binario. Lo que debemos hacer es dividirlo entre 2 hasta que el cociente nos dé 0. Supongamos que vamos a dividir el 107 entre 2, eso nos dará resto 1 y cociente 53. El resto siempre será 1 si el número a dividir es impar. El 53 lo volvemos a dividir entre 2 y nos da 26 de cociente y resto 1 porque el 53 también era impar. 26 entre 2 nos da 13 y en este caso, al ser par, el resto será 0. Seguimos dividiendo, 3 entre 2 nos dará 6 de cociente, resto 1 porque el 13 era impar. El 6 que es par nos dará resto 0 y cociente 3. El 3 que es impar nos dará resto 1 y cociente 1. Y el 1, si lo dividimos entre 2, nos va a dar cociente 0 y resto 1. Y cuando lleguemos al cociente 0 es cuando tenemos que parar de dividir. Ahora, todos estos restos, el 1, el 1, el 0, el 1, el 0, el 1 y el 1, debemos colocarlos desde el final hacia atrás. Este 1 es este 1. Este 1 es este 1, este 0 es este 0, este 1 es este 1, este 0 es este 0, este 1 es este 1 y este 1 es este 1. Digamos pues que el número decimal 107 es el 1101011 en binario. Bueno, pues ya con estos conocimientos previos podemos comenzar a desarrollar nuestro proyecto. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice utiliza Arduino o un simulador, que es lo que utilizaremos nosotros en este caso, Tinkercad, para crear un codificador binario de 4 bits representado mediante 4 luces LEDs. Si el LED está apagado equivale a un 0 y si el LED está encendido equivale a un 1. Estos números que nosotros introduzcamos mediante el monitor serie serán números que estén comprendidos entre el 0 y el 15. Con las imágenes de la derecha lo vamos a entender mucho mejor. Si nosotros introducimos el número 12 en el monitor serie, un número decimal, esto debe representarse mediante 4 luces LEDs que cuando están encendidas equivalen a un 1 y cuando están apagadas equivale a un 0. El 1100 es el 12 en decimal, es decir, este número binario representado mediante luces LED se transforma desde el número decimal
introducido mediante el monitor serie. ¿Qué es lo que necesitaremos? Pues en primer lugar necesitaremos la placa Arduino, el cable USB si lo vamos a hacer de forma física, una protoboard para conectar todos los componentes, 4 LEDs verdes, 4 resistencias de 220 ohmios y los cables que sean necesarios. Yo aquí he estimado aproximadamente 9 cables. Jumpers son cables. Pues nos ponemos manos a la obra, vamos a abrir Tinkercad. Creamos un nuevo circuito. Le ponemos como nombre proyecto número 1, ya que el resto de cosas han sido más bien retos. Y disponemos en la pantalla los elementos. La placa Arduino, la arrastramos y vamos a buscar 4 LEDs que eran verdes. 1, 2, 3 y 4. Los colocamos un poquito por ahí y otro por aquí. Y ahora vamos a colocar las resistencias de 220 ohmios. 220 ohmios. Vamos a copiarlas y pegarlas para ahorrar trabajo. Control C y Control V. Y las vamos colocando. Ya tenemos las 4 resistencias. Vamos a unir sus patitas. Muy bien. Vamos a poner también la placa, por si nos hace falta conectar alguna cosa para unificar cables. La dejamos por aquí. Y en principio ya con esto es más que suficiente. Vamos a conectar los terminales positivos de los LEDs a cada uno de nuestros pines. Vamos a usar los pines 12, 11, 10 y 9. Este por aquí. Este por aquí. Este otro por aquí. Y el que nos queda al 2. Bien, vamos a conectar ahora a todas las tierras al mismo punto. Vamos a usar esta columna. Vamos a usar esta otra. Esta otra por aquí. Y por último esta. Y ahora unimos las patas de todas estas resistencias. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y ya desde aquí nos vamos directamente a la tierra de nuestra placa Arduino, como hemos venido haciendo siempre hasta el momento. Vamos a hacer un poquito de zoom ahí y lo colocamos todo. Ordenamos los cablecillos para que esté todo más claro en la pantalla y con ángulos perfectos. Esto ya digo, esto es un poco tiquismiquis, pero bueno, a mí me gusta más trabajar con todo ordenado. Lo colocamos, arrastramos para acá. Vamos a ver que esto también esté perfectamente alineado. Aquí tenemos algunos que no están alineados. Este de aquí. Y estos más o menos parece que sí. Que aquí no habría que retocar demasiado. Bueno, ya tenemos el circuito preparado. Vamos entonces a programarlo todo. Nos vamos a código. Cambiamos los bloques por texto. Le damos a continuar. Y como dije, vamos a aprovechar todo lo que tenemos aquí para no tener que teclear siempre lo mismo. Lo primero sería configurar los pines 12, 11, 10 y 9 como pines de salida. Pin mode, ¿vale? Y entre paréntesis pondríamos en el segundo lugar que son de tipo output y en el primer lugar serían los pines. Vamos a aprovechar los conocimientos que hemos visto previamente de los vectores y vamos a crear un vector de enteros que llamaremos pines. Ponemos los corchetes y le asignamos entre llaves los pines que van desde el 9 hasta el 12. Yo lo voy a poner al revés porque creo que es más sencillo. 12, 11, 10 y 9. Cerramos las llaves y ponemos punto y coma. Y aquí ponemos el nombre del vector pines con la variable que utilicemos como variable iteradora dentro del bucle que pondremos a continuación. Vamos a llamarla i. Y ahora vamos a hacer ese bucle. Un bucle definido
con una variable iteradora llamada i que empiece en 0, porque la posición esta que está aquí es la posición 0 de nuestro vector. Y ahora vamos a poner la condición mientras que la i sea menor que 4. ¿Por qué? Porque los índices son 0, 1, 2 y 3. Menor que 4. Y la instrucción que vamos a ejecutar después de cada repetición del bucle es la de incrementar la variable iteradora. Y más. Cerramos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a situar esto un poquito a la derecha y cerramos las llaves aquí abajo. Bueno, con esto configuraríamos todos los pines como pines de salida. Vamos a ejecutarlo para verificar que no hay ningún tipo de problema, aunque ya digo que no se va a ver nada en la pantalla de la izquierda. Y aparentemente está todo correctamente escrito. Vamos a inicializar ahora el monitor serial. Vamos a hacerlo en la función setup. Vamos a poner serial.begin 9600 baudios. Ya lo hemos explicado en vídeos anteriores. Y ahora, en la parte inferior, vamos a poner ese condicional que es obligatorio, donde se pregunta si existen datos que leer. If serial.available es mayor que 0, hay algo que leer, entonces pues realizaremos las operaciones que estimemos oportunas. Ya en este punto tenemos el monitor serial disponible y vamos a leer ese dato. Ese dato lo podemos guardar en una variable global, vamos a llamarla int dato, en la que en principio le podemos asignar un 0, aunque no es necesario asignar nada. Y ahora, al dato, a la variable dato, le voy a asignar el serial.parseInt, porque vamos a leer un número entero. Ya aquí tenemos el dato almacenado en la variable y por lo tanto tenemos que convertirlo a binario. Recordemos que para pasar de decimal a binario hay que quedarse con el resto de la división entre 2. Y en los operadores aritméticos que estudiamos en vídeos previos, teníamos un operador que era el operador módulo, que se representaba con un porcentaje que nos daba el resto de la división. Por lo tanto, vamos a dividir el dato entre 2. Esto nos va a dar el resto de la división y ese resto lo podemos guardar en una nueva variable que se llame resto. Int resto igual 0. Y el resultado se lo asignamos a esa nueva variable que acabo de crear en la parte superior. Y cerramos con punto y coma al final. Otra cosa que también nos interesa saber es el cociente de la división. Vamos a crear otra nueva variable, int cociente, y le vamos a asignar también un 0. Nos vamos abajo y ponemos el cociente. Cociente es igual a dato dividido entre 2. En esta variable se guarda el resto, que será 0, 1, y en esta el cociente de la división. ¿Por qué lo necesitamos? Porque debemos saber cuándo hay que parar de dividir, cuándo el cociente nos va a dar 0. Solo por probar, vamos a poner por aquí un serial.println y vamos a poner el resto de la división, punto y coma, y debajo o encima, vamos a ponerlo encima, vamos a poner también el resultado del cociente. Lo ejecutamos. Nos vamos a abrir el monitor en serie. Vamos para abajo. Voy a introducir un número, voy a introducir el 15 y esto nos debería dar cociente 7 y resto 1. Vamos a ver si es verdad. Cociente 7 y resto 1. Parece que esto está funcionando correctamente. Pero claro, este cociente debe seguir dividiéndose entre 2 hasta que nos dé un 0. Por lo tanto, vamos a necesitar un bucle. Vamos a crear un bucle, en este caso condicional, y lo vamos a crear justo después de la lectura. Vamos a parar la simulación y vamos a poner mientras el cociente sea diferente de 0, yo voy a seguir dividiendo. Y todo esto va colocado dentro del bucle. Pero además, una vez hagamos esto, debemos transformar el dato, que es el que seguimos operando aquí, en el cociente que hemos calculado. Entonces dato será igual a cociente. Vamos a verificar que esto funciona, borramos
Iniciamos simulación. Vamos a poner el 15, que fue el mismo que pusimos antes. Y parece que no funciona. Pero esto se debe muy probablemente a que aquí estamos preguntando si el cociente es distinto de 0 y nosotros cuando creamos esta variable pusimos que el cociente era 0, por lo tanto nunca va a entrar en esta condición de aquí. Vamos a poner otro valor, vamos a poner el -1 y ahora vamos a probarlo de nuevo. Vamos a iniciar la simulación, vamos a poner el 15 y vamos a enviarlo. Ya se nos muestran los resultados. Vamos a detenerla y vamos a leer los resultados que están en la pantalla. En primer lugar, si dividimos 15 entre 2, el cociente nos va a dar 7 y el resto nos va a dar 1. Si dividimos 7 entre 2, el cociente nos va a dar 3 y el resto nos va a dar 1. Si dividimos 3 entre 2, el cociente nos va a dar 1 y el resto nos va a dar 1. Y si dividimos 1 entre 2, el cociente nos va a dar 0 y el resto nos va a dar 1. Entonces, ya aquí hemos calculado correctamente el número decimal 15 en binario, que sería el 1, 1, 1, 1. Y estos números son los que ahora debemos representar mediante señales altas en los pines 9, 10, 11 y 12. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, ya lo tenemos prácticamente resuelto. Simplemente tendríamos que irnos aquí y poner las escrituras correspondientes. Digital write, ¿dónde? En el pin en el que estoy ahora mismo, que vamos a suponer que es el pin número 12, que es el que está almacenado en la primera posición del vector pines. Entonces, de momento, vamos a poner aquí pines en la posición 0, que es el 12. ¿Y qué señal voy a escribir en este pin? Pues dependiendo de lo que nos haya dado el resto. Si nos ha dado un 1 será una señal alta y si nos ha dado un 0 será una señal baja. Casualmente podemos escribir aquí un 1 o un 0 y eso es equivalente a poner un high o un low. Nosotros vamos a poner directamente resto. Y en unos casos será alto, 1, y en otros casos será bajo, 0. Como este pin debe seguir actualizándose para ir encendiendo el resto de LEDs, solo nos va a valer el 0 la primera vez. Así que aquí realmente debemos ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar a la posición 3 del vector, que es esta que está aquí. Es conveniente que creemos una variable, int pos, para indicar cuál es la posición del vector que estamos modificando en ese momento. Podemos poner ahora pos aquí, que la primera vez valdrá 0 y la siguiente vez que se ejecute el bucle incrementaremos 1. Esto lo podemos hacer con pos más, como ya hemos visto, o lo que es equivalente, pos es igual a pos más 1. Vamos a dejarlo como en la parte superior para variar un poco y así repasar los conocimientos previos. Ahora vamos a ejecutar este código, iniciamos la simulación, vamos a poner el 15, vemos que se encienden los 4 LEDs, vamos a detenerla, vamos a iniciarla de nuevo y vamos a poner otra cifra, vamos a poner el 5 que debería darnos 101, es decir, apagado, encendido y encendido. Y ahí lo tenemos, ya está funcionando. Falta solucionar una cosita y es que si yo introduzco otro número sin haber detenido la simulación previamente, esto no va a funcionar. Vamos a poner un 3 y vemos que no se producen cambios ni en el monitor serie ni en la lucecita. ¿Por qué? Porque nuestra variable posición no se ha vuelto a reiniciar. ¿Vale? Tanto la posición como el cociente sería conveniente reiniciarlo. Vamos a detener la simulación y después de haber ejecutado todo esto, este if, ¿vale? Que sería este de aquí, vamos a poner que el cociente vuelva a ser -1 y que el pos vuelva a ser 0. Y de esta forma, ahora, nuestro programita debería funcionar. Vamos a poner el 5, se nos va a encender la luz correctamente. Vamos a poner ahora el 3 y probablemente observemos otro error que corregir. El 3 nos tiene que dar 1, 1. Se nos ha encendido esta luz, pero esta ha quedado encendida. ¿Por qué? Porque lo habíamos hecho ya en la introducción de datos anterior. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues bueno, vamos a detener la simulación, vamos a borrar todo lo que tenemos en el monitor serie y ahora simplemente, como en el 3 nosotros solo modificamos estos dos LEDs que están aquí, los que se quedan a la izquierda siguen como estaban, no se actualizan. Entonces, si llegamos solo a la posición esta del vector, debemos
hacer que las señales bajas salgan del pin 9 y del pin 10. Porque la posición en este caso ha llegado solo hasta la número 1, 0 y 1. Nos faltaría el resto de pines. Eso queda indicado por la variable pos. Pues bueno, después del bucle while vamos a poner un bucle definido for int j igual pos, que es la primera que voy a completar, punto y coma, mientras j sea menor que 4, que es hasta la posición 3, voy a incrementar la variable j. Abro llave y ahora voy a hacer una escritura digital. Voy a copiar de arriba y lo voy a pegar abajo. De los pines indicados por la j, la variable iteradora de este bucle definido. Y en este caso esos pines deben estar apagados. Cierro el bucle y con esto solucionamos el problema de que los pines que no modificamos quedan en el estado anterior. Vamos a iniciar simulación. Vamos a poner el 15, que debería encender todos los pines, porque el 15 en binario es 1, 1, 1 y 1. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a poner el número 3, que solo debería encender este pin y este pin, es decir, estos dos LEDs y estos apagados. Y efectivamente, ahora nuestro programita está funcionando de una manera correcta. Vamos a poner el 5, que sería 0101, 0101. Vamos a poner el 0, que los debería apagar todos. Todos apagados. Vamos a poner el 7, que debería encender los 3 de la derecha. Y ya está. Este sería el proyecto. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo.